24. Las semanas siguientes fueron más fáciles. Lo notaba cada día un poco más, a medida que Feire me enseñaba a pensar cada vez un poco menos en Tarkin, en lo que había sucedido entre nuestras cortes, en lo que podría haber perdido. Ahora solo me quedaba pensar en lo que aún podía perder, mientras esperábamos la respuesta de las reinas de los reinos mortales, pues ya había enviado varias cartas, todas sin respuesta. Le pedí a Cassian que enviara una de mi parte, personalmente, sin que los demás supieran específicamente qué contenía. Ni siquiera Mor. Tenía el presentimiento de que, si ésta fallaba en llamar la atención de las reinas, entonces ninguna carta lo haría, pero era todo lo que tenía. Lo puse todo en esa carta, y la vi partir, preguntándome si serviría de algo. Ambren se había tomado bien la noticia de los rubíes de sangre. Llevé a Mor conmigo, la menos provocadora del círculo y la más probable de no acabar estrangulada si Ambren se enfadaba. Pero cuando abrí la tapa de la caja y ella vio los rubíes, solo hubo un breve destello de veneno en sus ojos plateados antes de reírse a carcajadas. Cogió un rubí y apenas lo examinó antes de dejarlo caer con un golpe sordo sobre una pila de papeles. Y con eso, el asunto quedó zanjado. Los machos son criaturas volubles. Fue todo lo que dijo Ambren antes de despedirnos. Mor solo negó con la cabeza ante lo dramático que había sido con todo el asunto, pero aún así, insistió en invitarme a almorzar antes de darme una paliza en el ring de entrenamiento esa tarde. Me estaba yendo mejor con el entrenamiento en sí, con el combate. Ahora que ya no me sentía tan inclinado a rehuirlo, había descubierto que mi cuerpo lo anhelaba de nuevo. Tras haberlo probado en Adriata la noche que robamos el libro, ahora quería más. Cassian entrenaba a Feire casi todas las mañanas, y Azriel desaparecía día por medio, intentando infiltrarse en el palacio de las reinas mortales. Así que esperaba a que cayera la noche, exhausto de entrenar los poderes de Feire durante la tarde, para volver a subir a la azotea e intercambiar golpes con Cassian. A veces él también parecía exhausto, pero sin importar cuántas veces le dijera que no era necesario que me diera una paliza por deporte, nunca se negaba. «De todas formas, eres presa fácil, hermano», me dijo una vez, lanzándome una espada iliria afilada como el sol y observándome atentamente para ver qué tal la atrapaba. «Además, te vendría bien un poco de ejercicio. Feire va a encontrar un nuevo Alto Lord con el que aparearse si no te pones un poco más fornido. Te ves un poco...». Retrocedió, con un brazo cruzado sobre el pecho y el otro con la mano apoyada en la barbilla, pensativo. «Escuálido», sonrió como un demonio cuando le enseñé los dientes. «Solo pelea conmigo, cabrón». Y lo hizo, con ganas. Me sentí bien otra vez. Me dolían los músculos en los lugares adecuados y cada día se volvían más firmes y gruesos. La agilidad estaba regresando y mi juego de pies ya no era un desastre. Las pocas veces en que me tocaba entrenar con Azriel, cuando no estaba fuera, ya no tenía que preocuparme por si podría o no vencerlo. Sabía que con el tiempo también volvería al Cancan. Al Canmo no me va a alcanzar el ritmo de Cassian. Cass también lo sabía, me lo recordaba a diario, con la forma en que me agarraba la espalda y con un brillo cómplice en los ojos, después de darnos con todo durante la noche, a veces tanto que el sol ya asomaba sobre la ciudad cuando nos retirábamos a nuestras respectivas casas. De vez en cuando encontrábamos a Mor dormitando en el sofá de la casa, con una puerta abierta que dejaba entrar una corriente de aire desde el balcón, mientras esperaba a que Azriel volviera. Cass la miraba largo rato antes de encogerse de hombros y despedirse para ir a asearse. No la desperté ni una sola vez. Pero era Feire quien me aceleraba la sangre, quien me hacía sentir vivo de nuevo. Cada vez que nos reuníamos para entrenar con nuestras mentes y poderes, me preguntaba si ella y yo no habríamos estado sufriendo un poco las mismas depresiones, las mismas inseguridades, ese día que recibí los rubíes,
Ella no se había dado por vencida. Quizás las bromas y las fantasías habían sido una ilusión para mantenerme luchando, igual que yo lo había hecho con ella, al principio. Pero con el paso de los días se había vuelto natural para nosotros, y ya no lo sentía como una fachada entre ambos. No, lo que Feire y yo teníamos era real. Algo en lo que podía confiar y contar mientras entrenábamos juntos, aprendiendo el uno del otro. Su mente era afilada como una navaja, y lo absorbía todo. Su curiosidad natural y su disposición a aprender despertaban la mía. Le llené la cabeza con toda la información posible sobre sus poderes, su origen, las cortes y los machos a los que originalmente pertenecían. Y a cambio, ella se concentró en usar ese conocimiento para perfeccionar las habilidades a su disposición hasta convertirlas en armas letales, hasta que pudo arder como el fuego, lanzar olas de agua y viento e invocar la oscuridad con facilidad. Y, además, verse increíble haciéndolo. Y todo ese tiempo nunca dejó de hablarme. Nunca dejó de escuchar, preguntar y observar. El sonido de su voz me llenó durante días enteros. Ya no tenía pesadillas sabiendo que ella estaba cerca, vigilando, al menos ninguna tan descontrolada como para que apenas me moviera en sueños un par de veces. Pero no había olvidado ese beso que me había dado en la mejilla, ni la promesa que parecía sostener. Si la necesitaba, vendría. Parecía que ya no estábamos solos. Tenía una compañera, una pareja de verdad, que se preocupaba. Lo que hacía que el vínculo de apareamiento funcionara como un reloj dentro de mi cráneo. Mor y Amren me presionaban cada día más para que le dijera la verdad. Mor, en especial, era insistente. Pero cada vez que iba a revelárselo, parecía que Azriel regresaba con malas noticias sobre los reinos mortales o con disturbios silenciosos provenientes de la corte primavera que casi se le escapaban. Y entonces yo veía a Feire danzar entre sus llamas y hielo, y pensaba que era feliz. Feliz sin todos esos altos lores y enemigos persiguiéndola. Feliz solo con Rhys. Así que permanecí en silencio, pero nunca estuve lejos. Solo en los días que tenía que ausentarme para controlar la ciudad tallada, cuando Mor se quejaba de que se había vuelto demasiado inquieta incluso para ella, o cuando iba a ciudades vecinas para hablar con mi gente, no veía a Feire. Y esos días eran, con mucho, los menos agradables mientras esperábamos que las reinas nos escribieran. Pero de todas formas nos manteníamos cerca, con ese pequeño trozo de papel y pluma flotando de un lado a otro entre nosotros constantemente. ¿Cómo está el templo? El papel me llegó revoloteando al mediodía, poco después de que le enviara un mensaje burlón pidiéndole que no me echara mucho de menos durante mi ausencia. El día anterior me había llegado una carta de una de las pocas sacerdotisas supervivientes del templo de Tessere, preguntándome si quería ir a hablar con ella ahora que la situación se había calmado y el templo se había reconstruido un poco. No muy bien, pero aún así avanzando. Las sacerdotisas son individuos resilientes y determinados en la cultura Fae. Los ataques y las muertes posteriores serán considerados devastadores entre los suyos. Para todos nosotros, en realidad. Pero incluso si solo quedara una sacerdotisa entre ellas, sería una vergüenza aún mayor rendirse, no reparar semejante injusticia. Hubo una pausa antes de que su respuesta regresara, demasiado larga considerando lo breve de su pregunta. ¿Qué clase de sacerdotisas son? Nada como Yante, lo prometo. Dime otra cosa. ¿Un pensamiento por otro? Las damas primero. Solté una risita ante eso y atrapé la pluma en el aire, lamiendo la punta antes de escribir mi respuesta. Eres todo un caballero, ¿eh? Pienso que es una pena que estuviera tan distraído después de la montaña, que estuviera tan abrumado por lo que Amaranta había hecho, y que intentara sin éxito procesarlo todo, que Hybern se colara justo delante de mis narices y destruyera una aldea inocente. Odio que me haya robado algo, incluso si técnicamente nunca fue mío,
Su respuesta llegó mucho más rápida esta vez. Tienes derecho a sentir cosas, Rhys. Tienes derecho a procesarlas y no ser perfecto por una vez. Sonreí y le respondí. Así que admites que soy perfecto, ¿eh? Creo que ahora te toca a ti, Feire, querida. La carta desapareció y juraría que pude sentir el ceño fruncido de Feire a través del vínculo mientras escribía su respuesta. ¿Qué quieres saber? Reflexioné un momento, considerando dónde estaba y lo importante que era esa cultura para las sacerdotisas que me rodeaban. Habían perdido un regalo tan preciado, y de repente supe que quería preguntarle a Feire, ahora que creía que tal vez, solo tal vez, podría responderme. Cuéntame sobre la pintura. No hay mucho que decir. Cuéntamelo de todas formas. Feire guardó silencio un buen rato antes de que la siguiente hoja de papel cayera arrastrada con el viento hasta llegar a mí. Y todo lo que decía, con su suave caligrafía, era simplemente: hubo un tiempo en que lo único que quería era tener dinero suficiente para mantenernos con vida a mí y a mi familia, y pasar mis días pintando. Eso era lo único que quería, para siempre. Siempre. Y ahora ese deseo se había esfumado. Recordé aquel día junto al Sidra, cuando le enseñé por primera vez el barrio de los artistas, y ella se había echado atrás, casi asqueada por la idea de estar cerca de algo que alguna vez amó tanto. Y como yo no había podido comprenderlo. No podía siquiera imaginar lo que sería no querer volar nunca más. Pero eso ya había sido hace bastante. Unos cuantos meses de comida, amistad y tiempo de por medio. Así que respondí. ¿Y ahora? Ahora no sé lo que quiero. Ya no consigo pintar. Mis hombros se hundieron, aunque Feire no pudiera verme. ¿Por qué? Esa parte de mí está vacía ahora. ¿Siempre quisiste ser Alto Lord? Eso sí lo entendía. Eso sí podía comprenderlo, al menos un poco. Sí, y Numberby cómo gobernaba mi padre, y supe desde pequeño que no quería ser como él. Así que decidí ser un tipo diferente de Alto Lord. Quería proteger a mi pueblo, cambiar la forma en que se ve a los ilirios y eliminar la corrupción tan grande en esta tierra. ¿Alto Lord? Levanté la vista cuando la carta desapareció y encontré a una de las sacerdotisas que regresaba del templo interior, el que había sufrido la peor parte de la destrucción. Por favor, llámame Rhys, dije. La sacerdotisa pareció algo incómoda con la idea, pero asintió de todos modos. Mis hermanas están listas para recibirlo. Nos hemos asegurado de que el camino sea seguro. Le di una sonrisa cortés y me levanté del escritorio improvisado cuando la respuesta de Feire cayó en mis manos. La sacerdotisa sonrió con amabilidad y apartó la mirada, así que yo desplegué el papel, ahora lleno hasta los bordes con nuestra conversación, y leí: por lo menos eres un Alto Lord espectacular, y con eso compensas tu manera de seducir. Solté una risita y pillé a la sacerdotisa, con una expresión sospechosa en su rostro, sonriendo burlonamente al sol. A cada paso, la destrucción era evidente, pero también lo era la compasión. Distintos inmortales trabajaban codo a codo con las sacerdotisas, compartiendo herramientas, magia y hasta comida caliente traída desde la ciudad. Sin duda, había valido completamente la pena, porque allí, entre ruinas y cenizas, vi algo que había estado buscando durante años, quizá siglos, un atisbo de verdadera unión entre los nuestros. No importaba si eran altos fae o inmortales menores. Todos trabajaban juntos, sin jerarquías, sin máscaras. Y eso era esperanza. Pero fueron las palabras de Feire las que me mantuvieron en pie el resto del día. Me aferré a ellas como si pudieran sostenerme por dentro, cuando por fuera solo encontraba ruinas, heridas abiertas y columnas caídas. Y fue ella, no los planes ni las decisiones prácticas que empezamos a trazar para la reconstrucción o la posible llegada de nuevas sacerdotisas, que me impidió hundirme del todo en la desesperanza.
Cuando entré caminando a casa al anochecer, Feire estaba recostada en la sala, leyendo. Alzó la vista hacia mí con esos ojos brillantes y alerta. Sonreí con suficiencia y me apoyé en el umbral, mirándola desde arriba. ¿Un alto lord espectacular?, dije, saltándome los saludos. El ceño fruncido de Feire no era precisamente eso cuando un torrente de agua me azotó, empapándome de pies a cabeza. Casi caí al suelo, sintiendo el estruendo de la risa subiendo por mi pecho y garganta, y me sacudí hasta que toda el agua salpicó y cayó como lluvia sobre Feire, recostada al lado mío. Feire soltó un grito sorprendido y divertido antes de salir disparada del sofá, corriendo en dirección a las escaleras con una risa suave. Me enderecé, recuperándome de la risa, y corrí tras ella, dejando escapar una carcajada sin poder contenerme, y sonreí al ver sus ojos azules bailar de alegría hasta perderse de vista en lo alto de las escaleras. Ella nunca estaba lejos, mi compañera. Ya era de mañana cuando desperté. La cálida luz del sol se filtraba con fuerza por las oscuras cortinas sobre mis ojos, así que me levanté y salí al balcón descalzo, sintiendo el calor tibio sobre las cerámicas del suelo. Dirigí la vista hacia el jardincito interior, observando los últimos manchones de nieve que se resistían a dar paso a la primavera, cuando escuché un golpe en la puerta de mi dormitorio. ¿Rhys? Moví la mano y la puerta se abrió aparentemente sola. Mi prima asomó la cabeza hasta que me encontró en el balcón. «Te has levantado temprano», saludé. «Es culpa tuya, no olvides dónde trabajo», dijo Mor, uniéndose a mí afuera. Se apoyó en la piedra de la barandilla y levantó su rostro hacia el sol, con los ojos cerrados para disfrutar de todo su esplendor. Llevaba un suave conjunto lavanda, cortado a la altura del abdomen. No entiendo por qué alguien elige vivir dentro de esa horrible roca cuando el sol es tan hermoso. Solté un bufido. Creo que, por lo general, hay que ser hermoso para apreciar cosas igualmente hermosas. Mor abrió un ojo. Hay un cumplido ahí en alguna parte. Solo para ti. Por supuesto. Sonrió y sacó una carta de uno de sus bolsillos. Estás siendo amable hoy, así que te devolveré el favor y te daré la correspondencia de tus admiradores. La carta doblada que me entregó estaba ricamente decorada, con el sello de las tierras mortales estampado en el reverso. En el frente, elegantemente escrito, se leía: «Al alto lord de la corte noche», a diferencia de la caligrafía decorativa que Tarkin había usado para dirigir su invitación. Miré a Mor. ¿Las reinas respondieron? Ella suspiró. Eso parece. Pasé el pulgar por debajo del sello y lo rompí. Adriel me entregó la carta hace una hora. Vine directo aquí en cuanto pude. Una hora, y aún así había venido directamente. Eso significaba... Pausé la lectura de la carta. ¿Cómo está Az? Mor apretó los labios con fuerza, hizo una mueca y apartó la mirada. Creo que está aliviado, pero a la vez frustrado, dijo Mor, apretando los labios antes de continuar, por no haber descubierto primero su mitad del libro. Es como si todo esto hubiera sido en vano, como si mañana fuéramos donde las reinas y ellas nos entregaran el libro sin resistencia. Entonces él habría pasado todo este tiempo intentándolo por nada. No estoy segura. Ha sido difícil comunicarse con él últimamente. Sus manos se apretaron sobre la piedra donde estaba sentada y miró a lo lejos donde el Sidra esperaba. Pocas veces la había visto tan desanimada, pero por Azriel comprendí el dolor que brillaba en sus ojos. Puse una mano sobre la suya y la sorprendió tanto que me miró con las cejas arqueadas. Sonreí suavemente cuando levantó la vista y su expresión se suavizó devolviéndome la sonrisa al mismo tiempo, mientras su otra mano acariciaba la mía y asentía. Dejamos pasar el momento. Entonces, cuéntame, canturreó, recuperando un poco de su energía habitual. ¿Qué nos dicen nuestras viejas amigas después de todos estos años? Desdoblé la carta y me senté junto a ella en la barandilla para leerla juntos.
Las reinas vendrían mañana o no vendrían en absoluto. Era nuestra decisión recibirlas o no. «Supongo que vamos a los reinos mortales», dijo Mor en voz baja al terminar. Arqueé una ceja con ironía ante su afirmación, haciendo una pregunta muda. «Sí, sí», dijo ella, saltando de la barandilla y entrando como un rayo a mi habitación. «Esta vez iré yo. Tranquilízate. Pero, ¿qué demonios me voy a poner?» «Por favor, ya sabes exactamente qué te vas a poner, Mor», le grité a lo lejos. «Probablemente lo sepas desde hace semanas, desde que enviamos la primera carta». Me honró con un gesto vulgar antes de escabullirse a sus habitaciones, o quizás a una tienda en Velaris, en busca del vestido perfecto. Invoqué algo de papel y pluma para dejar rápidamente una nota, y que Feire la encontrara cuando por fin se despertara. «Esta mañana no hay entrenamiento con tu segundo ilirio favorito». Las reinas finalmente se dignaron a responder. «Vienen mañana a la casa de tu familia». Partimos esa misma noche, justo después de cenar. Nesta y Elaine estaban un poco desconcertadas mientras Azriel las guiaba en la redacción de una respuesta a las reinas, una especie de guía que indicaba la distribución exacta de la mansión y su mobiliario, y dónde recibiríamos a las reinas. Ese había sido su único requerimiento, además de la hora de la reunión. No creí que eso calmara mucho a las dos hermanas para el día siguiente. Feire salió de la habitación, que esta vez compartía con Mor con un vestido blanco vaporoso que contrastaba marcadamente con el vestido rojo de mi prima. La gasa y la seda caían sobre su figura con un corte que dejaba ver fragmentos de piel a través del movimiento, y los adornos dorados en el escote y la cintura le daban un aire elegante, propio de una reina. Cuando levanté la diadema de plumas doradas, que era el reflejo de la mía negra, ella inclinó la cabeza con un poco más de facilidad que antes y me observó mientras mis dedos recorrían cuidadosamente su rostro al terminar. El vínculo entre nosotros se sentía rígido. «Tenemos que irnos», dijo Mor, y se alejó a paso firme por el pasillo. Los demás ya nos esperaban, mis hermanos vestidos con armaduras de cuero y espadas, y las hermanas de Feire, con atuendos propios de una corte del más alto rango, tanto inmortal como mortal. La habitación estaba en completo silencio, salvo el crepitar sordo de la chimenea donde Feire y yo nos sentamos. El reloj de la repisa dio la hora con un campanazo. Nesta y Elaine se pusieron visiblemente rígidas, y la mirada de Mor se agudizó cuando apareció un suave resplandor, seguido de 15 miembros que se plantaron ante nosotros que no habían estado en esta casa, ni siquiera en este territorio al sur del muro, un momento antes. Las reinas mortales y sus guardias nos examinaron cruelmente, a todos, excepto a una. Eran de todas las formas, edades y colores, mientras sus ojos entrecerrados nos observaban a cada uno, deteniéndose aquí y allá. Una era vieja, dos de una juventud devastadora, y las demás, algo en algún punto intermedio. Pero más allá de sus diferentes tonos de piel y las líneas que dibujaban sus rostros, o incluso del hecho de que se habían transportado, había un rasgo aún más notable para mí. Faltaba una. Al otro lado de la habitación, cerca de las ventanas, Cassian y Azriel tenían a los guardias preparados para la derrota con una sola mirada, en caso de que fueran lo suficientemente insensatos como para atacar. «Bienvenidas», dije dirigiéndome a las reinas en conjunto. La reina más joven, de piel oscura y cabello dorado, me miró fijamente y despidió a sus guardias, quienes se dispersaron para ocupar posiciones alrededor de la sala. Era casi difícil no reírse ante el esfuerzo. Di un paso adelante, sintiendo los ojos de Feire clavados en mi espalda, y plenamente consciente de ese simple movimiento, observé cómo la reina contenía el aliento. «Les damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación». Ninguna reacción. «¿Dónde está la sexta?», la mayor de las reinas admitió con indiferencia. «No está bien, no podía hacer el viaje».
Y entonces, sin más interés, su mirada cayó justo detrás de mí. En Feire tú eres la emisaria. Sí, soy Feire, respondió ella, pero a lo largo del vínculo se sentía inquieta y nerviosa. Sus escudos mentales estaban bajos intencionalmente, por si nos necesitábamos. La mujer se abalanzó sobre mí con una especie de juicio en la lengua. Y tú eres el alto lord que escribió esa carta tan interesante después de que no contestamos las primeras. Los pensamientos de Feire vagaban inconscientes por el vínculo, preguntándose qué tenía de especial una carta entre tantas. Pensando ahora en esa carta y en lo que yo había enviado, les escribo no como alto lord, sino como un macho enamorado de una mujer que una vez fue humana. Reprimí una sonrisa cariñosa y le bromeé en silencio. No me preguntaste lo que escribí. Sí, y ella es mi prima, Morrigan. Sentí que no había mayor placer que experimentar ese día que el de ver a mi propia sangre dar pasos tan firmes. Los pasos de una reina acia, esa otra mujer de cabello dorado, y verla encogerse en respuesta. La reina de la ciudad tallada se detuvo junto a Feire. Me alegré de que Mor hubiera venido. Hacía mucho tiempo que no veo a una reina mortal, dijo Mor a modo de saludo. Una de las mortales de mediana edad se estremeció al oír la voz de Mor resonar por la sala, inclinándose hacia adelante y agarrándose el pecho. Morrigan, la Morrigan, dijo casi jadeando, de la guerra. Nadie se movió ni habló. Sí, definitivamente me alegraba mucho que Mor hubiera venido. Por favor, les invitó mi prima, siéntense. Y juntas, con una última mirada que nos recorrió a todos, se sentaron, hasta que todos los asientos de la gran sala estuvieron ocupados por las 5, con sus guardias inmóviles a lo largo de las paredes. La joven de cabello dorado retomó el papel de portavoz. Parecía que sería nuestra principal representante en la reunión, durara lo que durara. Supongo que ellas son nuestras anfitrionas, dijo arrastrando las palabras, mirando a Nesta y Elaine. Las hermanas permanecieron erguidas, con la barbilla en alto ante la mirada cortante que les dirigió. Elaine logró hacer una breve reverencia. Mis hermanas, presentó Feire. La reina se separó de Nesta y Elaine, con una ceja perfectamente depilada apenas arqueándose mientras se volvía hacia Feire, y luego alzaba la mirada hasta posarla en la corona dorada de plumas que rodeaba la cabeza de mi compañera. La reina se demoró ahí un instante antes de que su mirada se clavara en mí con rapidez. A mi lado, Feire sabía exactamente a dónde habían viajado esos ojos. Una emisaria que usa una corona de oro. ¿Eso es tradición en Prythian? Nada de bromas, nada de burlas, simplemente diversión, quizás, aunque sobre todo curiosidad genuina. Pero había leído la carta, así que esto era solo otra parte del juego para ella. No, respondí, pero le queda tan bien que no puedo resistirme. No recibí ninguna respuesta amistosa. Una humana convertida en alta fae, y que ahora está de pie junto a un alto lord en un lugar de honor. Interesante. Feire levantó la cabeza, igualando la mirada evaluadora de la reina, y de nuevo tuve que esforzarme para no sonreír con suficiencia. Me pregunté en qué más podría convertirse Feire en unas semanas o meses más si se le diera la oportunidad. Incluso, ¿dónde podríamos estar juntos si acaso volviéramos a encontrarnos con las reinas? Tienen una hora de nuestro tiempo, dijo la reina mayor, ya molesta por tener que tratarnos. Hagan que valga la pena. ¿Cómo es que pueden transportarse?, preguntó Mor sin rodeos. Finalmente, la joven reina mostró cierto regocijo al burlarse de mi prima con una sonrisa. Es nuestro secreto y nuestro don. Nos lo dieron ustedes. Mor no fue tan amable como para devolverle la sonrisa. Mientras el silencio de la espera llenaba la habitación, respiré hondo para mantener la calma y me volví hacia Feire. Ella tragó saliva con dificultad y dio un paso adelante,
pero no se alejó mucho de mí. «La guerra está por empezar», declaró. «Las llamamos para advertirles y para pedirles un favor». No esperaba una reacción de gran sorpresa por parte de ellas, pero las expresiones apagadas y contenidas con que recibieron las palabras de Feire fueron desalentadoras. No había miedo, no había pánico ante la revelación. No, las reinas ya estaban al tanto y quizás incluso indiferentes a la situación. En silencio, maldije. Se suponía que esto debía ser fácil, la única parte fácil de todo este calvario. Comprendí que, dado su prolongado silencio de varias semanas antes de responder nuestras cartas, debería haber sabido que no sería así. «Sabemos que viene la guerra», replicó la reina mayor. «Nos estamos preparando desde hace años». Feire respiró hondo y la enfrentó con la mirada. «Los humanos de este territorio parecen no advertir la amenaza. No vimos ninguna señal de preparativos. Este territorio es una franja de tierra diminuta comparada con la inmensidad del continente. No nos interesa defenderlo. Sería un desperdicio de recursos». La reina dorada ni siquiera suavizó su mirada al hablar. Había poca compasión, si es que la había. Al otro lado de la habitación, Cassian pasó la palma de la mano por el pomo de su espada. Podía sentir el calor que emanaba de Mor mientras Azriel la observaba atentamente. «Seguramente», dije con el mismo aburrimiento que la reina dorada, la pérdida de una sola vida inocente ya sería terrible. De un lado a otro, ella y la anciana devolvían nuestros ataques verbales. Sí, perder una vida siempre es espantoso, pero la guerra es la guerra. Si tenemos que sacrificar este pequeño territorio para salvar a la mayoría, estamos dispuestas. Los labios de Feire se separaron y su voz sonó ronca. El vínculo entre nosotros temblaba. «En estas tierras hay muy buenas personas», susurró. «Que los altos Fae de Prythian las defiendan», dijo la dorada. Me sorprendió que no le dedicara a mi pareja una sonrisa burlona como la que le había dirigido a mi prima. Me hervía la sangre. Escuchaba rugir en mis oídos lo que podría hacer si esta niña se acercaba demasiado a mi corte hoy. La voz de Nesta interrumpió a las reinas, imperial y descarada. «Aquí tenemos sirvientes, con familias. Hay niños en estas tierras. ¿Y quiere dejarnos en manos del Fae?» Finalmente, la anciana palideció levemente. Quizás al percibir la afrenta en la voz de Nesta, cuando escuchó a los de su propia especie traicionarla tan fácilmente. Me sorprendió, pero supuse que, dado lo que Feire había dicho de su hermana, que ardía y se enfurecía, no debería haberlo hecho. Que consideraría la mayor ofensa contra su familia, no por parte de los demonios feéricos al otro lado del muro, sino por su propia raza desgarrándose desde dentro. «No es una elección fácil, muchacha. Es la opción de los cobardes», interrumpió Nesta, con dureza. La reina la fulminó con la mirada. «¿Aceptarían que los Fae defendieran a su pueblo a pesar de lo mucho que nos odian?», intervino Feire, mirando intencionadamente a su hermana, quien ignoró la mirada. «¿No es evidente que los Fae tendrían que defenderlos?». La reina de oro pareció tornarse de bronce, incluso de cobre, mientras observaba a mi compañera como si fuese un espécimen digno de examinar. «¿No deberían defenderlos de una amenaza que viene de ellos?», resopló, como un adulto menospreciando a un niño. Mi sangre hervía a fuego lento, la oscuridad llamándome por la espalda. ¿Acaso no debería derramarse sangre Fae para pagar los crímenes que cometieron los Fae a largo de los años? Terminó. Brevemente intercambié una mirada con Cassian, recordando lo mucho que él se había ofendido por el rápido rechazo de Nesta hacia todos los Fae, solo por los rumores que rodeaban nuestra cultura. ¿De verdad éramos tan prescindibles para ellos? ¿De verdad eran nuestras historias tan sombrías? Ninguno de los dos lados es inocente, dije con suavidad, pero podríamos protegerlos, sí, juntos. «Ah, ¿sí?», intervino de nuevo la vieja cuerva.
Me estaba cansando rápido de cómo nos atacaban en equipo con tanta despreocupación. Sus ojos eran el mismísimo diablo, mientras me observaba de arriba abajo, con profundo desdén. El alto lord de la corte noche nos pide que nos unamos a él, que salvemos vidas con él, que luchemos por la paz. ¿Y qué hay de las vidas que has matado durante tu larga y horrible existencia? Mi estómago se volvió de piedra. La oscuridad y la noche me agrietaban las venas bajo los músculos, mientras ella se reía de mí. ¿El alto lord que camina con la oscuridad y quiebra mentes a su antojo? Sabemos algunas cosas de ti, sí. Se saben incluso en el continente, Rysand. Sabemos lo que haces en la corte noche, lo que haces con tus enemigos. Paz. Sus ojos eran incrédulos. Eres un macho que funde mentes y tortura por deporte. No pensaba que conocieras esa palabra. Me quedé en silencio absoluto. La reina pareció sentirlo en lo más profundo de mí. Sabía que había dado en el blanco. No era que las viejas mortales tuvieran un problema con todos los Fae. Después de todo, ni mucho menos. Al parecer, solo era conmigo. Una vez más, yo era el chivo expiatorio de mi corte, el villano para toda la humanidad. La única vergüenza, la única decepción, la única ira abierta que igualaba el ardor que me quemaba los pulmones, mientras esa reina fría y casi muerta me desechaba, era la de Feyre. Mi pareja dio un paso al frente. Nunca la había visto tan audaz en mi honor hasta entonces. Un pequeño sentimiento de vida me invadió. Si no quieren enviar fuerzas para defender a su pueblo, su gente, no nuestra Anoté, entonces el artefacto que les pedimos, nuestra mitad del libro, muchacha, no sale de nuestro palacio sagrado. No salió de su lugar entre esas paredes desde que lo entregaron como parte del tratado. Y no va a dejar nunca esas paredes, no mientras tengamos que defendernos de los terrores del norte. Algo dentro de Feyre se quebró entonces. Se quebró como sus huesos cuando Amarantha le rodeó el cuello con los dedos. En aquel entonces pude sentirlo a través del vínculo, y volvía a sentirlo ahora. Pero esta vez no eran sus huesos los que se rompían, era el corazón de Feyre. «Por favor», dijo, y luego lo repitió cuando nadie le ofreció nada. «Por favor, la razón por la que me convertí en esto en una inmortal fue porque me asesinó una de las comandantes de Hybern». El vínculo se tensó durante medio segundo, mientras Feyre enfatizaba esa palabra. Insistía en su muerte como lo había hecho con el tallador de huesos y en las semanas recientes. Como lo hacía ahora, derramando la pasión y la bondad por su familia y la vida que una vez tuvo, antes de las reinas. Durante 50 años, esa comandante aterrorizó a Prythian, y cuando la derroté, cuando liberé al pueblo, ella me mató. Pero antes de que lo hiciera, vi los horrores que desataba sobre humanos e inmortales. Era una sola, una, y era capaz de causar tanta destrucción, tanto sufrimiento. Imaginen lo que haría un ejército de seres iguales a ella. Y ahora su rey planea derrumbar el muro con un arma y destruirlos a todos. Todos. La guerra va a ser rápida y brutal, y ustedes no van a ganarla. Hizo un gesto alrededor de la sala, hacia todos nosotros. Nosotros no vamos a ganarla. Los sobrevivientes serán esclavos, y los hijos de sus hijos también. Por favor. Tragó saliva. Sus manos estaban rígidas e inmóviles a sus costados, pero el vínculo entre nosotros se estremeció con un temblor feroz. Por favor, dennos la otra parte del libro. Feyre esperó con la respiración contenida mientras las dos reinas, las únicas que se molestaron en prestarnos atención mientras las demás permanecían sentadas sin hacer nada, intercambiaban miradas, y la energía en la sala cambió. Cambió hacia Feyre y en cómo la veían. «Eres joven, muchacha», dijo la reina mayor, como una madre a un recién nacido. Muchacha. Era peor que ver a Nesta, de entre todos, ser llamada muchacha, y me hizo apretar los dientes con fuerza. Tienes mucho que aprender sobre el mundo. No seas condescendiente.
dije soltando una considerable ira contenida en mi voz que anhelaba defender a mi pareja. La reina mayor frunció el ceño ante mí. Había cierta satisfacción en ello. No insultes a Feyre por hablar con el corazón, con compasión por quienes no pueden defenderse. Tú solo hablas por egoísmo y cobardía. Hablo por el bien común. Se han cometido muchas atrocidades en nombre del bien común. A manos de tu especie, de tus ancestros, añadí en silencio. La reina me sostuvo la mirada. Quería gritarle, enfurecerme y rugir hasta que vieran a Feyre como la mujer que era. Que mi pareja no las impresionara por mis manchas en la historia era una desgracia. Pero la vieja bruja solo se cansaba más de este encuentro. El libro va a seguir con nosotros. Superaremos esta tormenta. Morrigan se puso de pie de un salto. La Morrigan. Es suficiente. El mundo entero, más allá de esas reinas y sus coronas, enmudeció mientras la reina de la ciudad tallada las fulminaba con la mirada a todas, empapada en su vestido carmesí que evocaba batallas y sangre de épocas pasadas. Soy la Morrigan. Ustedes me conocen. Saben lo que soy. Saben que mi don es la verdad. Así que ahora van a oír mis palabras y sabrán que son la verdad, como lo supieron sus antepasados. Mor señaló a Feyre, con su propia pasión y ardor emanando de ella como si nacieran de inspiración divina. ¿Creen que es una mera coincidencia que hayan vuelto a convertir a una humana en inmortal justo cuando nuestro viejo enemigo resurge? Yo luché codo con Miriam en la guerra. Luché a su lado mientras la ambición y la sed de sangre de Yurian lo enloquecieron y los dos se separaron. Por eso, torturó a Clitia hasta la muerte, y luego luchó contra Amaranta hasta que también murió. Sus palabras cortaban en el recuerdo. Juraría que Azriel casi dio un paso adelante. Cassian le lanzó una mirada rápida para detenerlo. Ambos hicimos lo mismo mientras mi prima continuaba, sin permitir que nada ni nadie la interrumpiera en su verdad. Regresé a la Tierra Negra con Miriam para liberar a los esclavos que quedaban en esa arena ardiente, la esclavitud de la que ella misma había escapado. A los esclavos a quienes ella había prometido volver. Marché con ella, mi amiga, junto con la legión del príncipe Drakon. Miriam era mi amiga como lo es Feyre ahora, y sus antepasados, esas reinas que firmaron el tratado, ellas también fueron mis amigas. Y cuando las miro a ustedes, Mor negó con la cabeza. No veo nada de esas mujeres. Cuando las miro, sé que ellas estaríanse avergonzadas de ustedes. Los ojos de Mor estaban rojos, ira, más que lágrimas. Insensatas. Esas reinas serían unas insensatas si se atrevieran a refutarla ahora. ¿Se ríen de la paz? ¿De la idea de que podamos establecerla entre nuestros pueblos? Les preguntó Mor. Ellas no se movieron. No se atrevieron a apartar la mirada de ella ni un instante. Hay una isla en un rincón olvidado y tormentoso del mar. Sentí un nudo en el estómago. Azriel y Cassian se inclinaron sutilmente hacia adelante. Feyre examinó el vínculo con curiosidad. Una isla vasta, fértil, protegida del tiempo y de ojos enemigos. Y en esa isla siguen viviendo Miriam y Drakon, con sus hijos, con los dos pueblos. Los ojos de Mor brillaron, Fae y humanos y los que están entre ambos, codo a codo. Durante 500 años han prosperado en esa isla, dejando que el mundo los crea muertos. Mor, advertí suavemente. Los ojos de mi prima brillaron. Deseaba esto con todas sus fuerzas. Todos lo deseábamos, pero si nos alejábamos más, podríamos revelar demasiado. Las reinas también lo sabían, con solo ver a Mor y la especie de locura contenida que había tomado posesión de ella. Reflexionaron en silencio. Me pregunté vagamente si podrían comunicarse mentalmente de alguna manera, dada la transportación. No me habría sorprendido si así fuera. Necesitamos pruebas, me dijo la anciana, desestimando a Mor y todo lo que había dicho de un plumazo. Pruebas. Sabía lo que necesitarían incluso antes de que me lo pidieran. Y mi cuerpo gritaba que no.
Si no eres el Alto Lord que dicen los rumores, prueba que eres quien dices ser un macho de paz. Me puse de pie, demasiado disgustado, enojado y tenso para seguir lidiando con ellas y su idiotez. El color negro tinta de mi chaqueta se arremolinaba alrededor de mi cintura, como un viento nocturno que flotaba entre las estrellas mientras me movía, mi máscara guiándome hacia arriba. Las reinas se levantaron conmigo. ¿Quieren pruebas?, pregunté con un tono letal. Feyre me miró con los ojos abiertos como platos. No quería saber qué pensaban Mor ni los demás, así que me encogí de hombros con indiferencia. Voy a conseguirla. Esperen que se los anuncie y regresen cuando las llame. A nosotras no nos llama nadie, ni humano ni inmortal. La joven reina era una prisión de hielo mientras se preparaba para partir. Entonces vengan cuando quieran, dije, dignándome por fin a seguir su juego. El freno de mis poderes amenazaba con romperse y liberar a los demonios. Caldero, cuánto deseaba hacerlo. Quizás así comprendieran lo vital que era el libro para nuestros esfuerzos. Una vez más, la mayor intercambió lugares con la joven. El ir y venir, tan repetitivo e interminable, me hacía hervir la piel. Un juego. Es un juego. Esto no es más que la corte de Amaranta, y has sido llamado a servir en nombre de tu corona. Un juego. Es un juego. Lo pensaremos cuando tengamos la prueba, dijo, fría y amarga hasta el final. Ese libro es nuestro, y estuvo bajo nuestra protección durante 500 años. No vamos a entregarlo sin pensarlo 2 veces. Me pregunté si, incluso con la motivación adecuada, alguna vez lo entregarían. La cruel y astuta sonrisa en la miserable boca de la joven reina me dijo que no lo harían. Buena suerte, dijo, más como una burla que como deseo genuino. Y juntos, los 15 miembros que habían llegado desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. El pecho de Feyre se hundió, tanto que me giré hacia ella y me pregunté cuánto le habría pesado la corona en ese momento. Si había sido demasiado. Si querría volver a usarla después de eso, o si su vida sería más sencilla sin ella. Pero su mirada se encontró primero con sus hermanas, mientras Elaine se cruzaba de brazos, sus propios ojos rodeados del mismo rojo de venganza que Mor había sangrado por un pueblo que nunca había conocido, y dijo lo que seguramente todos estábamos pensando. Espero que se quemen todas en el infierno.